Gracias, Manuel. Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente en su casa de oración. Gracias, hermanito. Hemos estado leyendo en forma sistemática el Evangelio de Marcos. Nos ha hecho descubrir grandes verdades del Señor, cosas que, siguiendo este tipo de lectura, nos ha permitido conocer de este testimonio directo. ¿Se recuerdan cuando comenzábamos tiempo atrás? Es el testimonio de Marcos, recogido por Marcos, a las palabras del apóstol Pedro. Y Pedro es un apóstol directo que vivió con el Señor, compartió con él. Por lo tanto, leer estas palabras nos llenan de gran gozo, nos llenan de una cercanía muy importante en el mensaje del Señor Jesucristo. La semana pasada vimos como en este diálogo que Marcos establece con nosotros, y en esta dinámica también de cuando él va hablando y va mostrando el ministerio del Señor Jesús, muchos de los pasajes comienzan indicándonos que de actividades de, de caminar, de ir, por ejemplo, el capítulo 10:1, comienza levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, volvió volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y el 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó. Es decir, nos va mostrando todo un relato cronológico de un viaje. Uno empieza a ver esta dinámica especial del Evangelio de Marcos, eh, y sin ir más lejos, el capítulo 9:30, buscando así al azar, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Es decir, nos va haciendo todo un relato cronológico del caminar y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo 10, 17 que vimos la semana pasada, y que ahora vamos, Dios mediante, a concluir, nos relata que al salir él, refiriéndose al Señor, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es eso la enseñanza de este capítulo 10, versículo 17 al 31. Lo invito a leerlo nuevamente, es un poquito largo, pero es bueno para contextualizarnos, ¿no es cierto? Entonces los invito a abrir nuestras Biblias, el capítulo 10, versículo 17 al 31 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermana o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Tengamos un tiempo de oración, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para leer su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, por el cuidado que usted prodiga a nuestras vidas. Pedimos, Señor amado, para que usted nos cuide, Señor, en todo momento. Que sea su palabra, Señor, la que se predique, la que se enseñe, Señor, y no las ideas de un hombre, no un pensamiento humano. Le pedimos, Señor amado, para que usted nos cuide, nos bendiga en todo momento. Dirija, Señor, la exposición de ella, Señor, y que, Señor Santo, esta palabra transformadora hable en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por este tiempo tan bueno que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Nuevamente el dinamismo de Marcos. Nuevamente nos está señalando que el Señor iba a continuar su camino. Él iba caminando, había entrado a la tierra de Judá, a la región de Judea, y había cruzado al otro lado del Jordán, y ahora iba a recomenzar su andar dirigiéndose hacia Jerusalén. El relato de Marcos está muy marcado en ello, en ese relato cronológico, no sistemático en cuanto a las fechas, días y horas, sino en cuanto a un relato del ministerio del Señor. Dice aquí la palabra, y recordemos que él, al continuar su camino, al seguir él su camino, viene uno corriendo y lo describe bastante bien, de un joven, más adelante nos dirá, que hinca la rodilla delante de él, se hinca delante del Señor y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta es una pregunta permanente en la vida de las personas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Aquellos que escuchan del Señor, aquellos que escuchan del Evangelio, aquellos que escuchan de la palabra de nuestro Señor, nos preguntamos eso: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la pregunta del versículo 10:26 está muy relacionada, es la pregunta que los apóstoles tenían entre ellos: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ellos tenían una concepción bastante materialista de lo que era la salvación. El pueblo judío había olvidado lo que es la salvación. Habían perdido de vista lo que significa ser salvo. Habían perdido de vista la misericordia del Señor. Y un ejemplo, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que nos habla de una justicia retributiva, que es la justicia que si tú haces algo recibirás el mismo castigo. Eso es lo que significa. Había una equidad. Gracias, hijito. Voy a compartir, ya, le voy a robar algo a mi. Muchas gracias. Entonces, hay una justicia que se llama retributiva, que es compensatoria. Tú haces esto, recibes lo mismo. No más ni menos. Es eso retribuir. Vamos a ver en Miqueas, a propósito, que se aplica mucho en los primeros 5 capítulos, la justicia retributiva de Dios. Es un concepto que atraviesa el Antiguo Testamento y el entendimiento también de estos hombres. Pero volviendo al ejemplo de la ley del talión. Se aplicaba la ley del talión en la ley y los tiempos de Moisés, pero posteriormente en el tiempo vino la inteligencia humana y dijo: ¿para qué vamos a ojo por ojo y para qué vamos a perder un ojo? ¿Para qué vamos a empezar a matarnos? ¿Para qué cambiar un buey por buey? Mejor te pago. Entonces comenzaron a pagar por el ojo por ojo. Ya no era ojo, sino empezaron a establecer valores
en cuanto a la pecaminosidad o al daño ocasionado. Entonces empezaron, como se dice vulgarmente, a comprar su pecado. Entonces ya no era ojo por ojo, sino que era ojo por denario, ojo por tales cantidades de monedas, y ya no era la equivalencia que Dios había establecido. Y esto se aplica acá mucho. Y se aplica, y lo pensamos, en lo siguiente. El joven que se acerca, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando este joven en el versículo 17 se acerca corriendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios, como que lo corrige. Entonces, el Señor le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y va repitiendo un listado, el listado de los 10 mandamientos. Pero si nos damos cuenta, en este listado no están los primeros mandamientos. Honra a Dios. Son los mandamientos que nosotros podemos normalmente ver directamente. No cometas adulterio, no robes, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Como que el Señor empezó desde atrás para adelante y llevarle los mandamientos. Se produce en este diálogo que, maestro, todo esto guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, una cosa te falta. No le está colocando el Señor la visión y te falta Dios, te falta esto, te falta lo otro. No avanzó más allá el Señor, porque el Señor conoce el corazón de este hombre y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido se fue afligido, dice, se retiró por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará, dice, en el reino de Dios los que tienen riqueza. Las riquezas son un obstáculo, lo menciona el Señor. Pero vean lo que dice el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Les causó asombro de estas palabras. Y el Señor Jesús vuelve, el Maestro vuelve a insistirles, hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y agrega, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la pregunta, en ese punto quedamos la semana pasada o antes pasada, y la pregunta es, ¿por qué los discípulos se asombraban de lo que decía el Señor? Uno se pregunta, porque la pregunta es la reacción, hay una acción, ellos son testigos de este rico que habla con el Señor, tiene claridad en los mandamientos, se sabe un hombre rico, sabe que él es rico, sabe y dice que él ha respetado los mandamientos desde la juventud, llama al Señor como bueno, pero el Señor le dice, vende lo que tienes. Y él se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero lo que sorprende es la reacción de los discípulos. Los discípulos, dice, se asombraron de sus palabras. Y el Señor vuelve a insistirles en el mismo concepto. Cuán difícilmente, y precisa el concepto, les entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando cómo estos hombres tenían un concepto equivocado de lo que era la salvación. El joven, o este hombre rico, llamemos, que ha guardado desde su juventud los mandamientos, tiene posesiones, por lo que él va diciendo el relato bíblico. Él ya sabe que cuenta con ellas, pero se acerca al Señor y le dice, maestro bueno. El Señor le dice, solamente Dios es bueno, cumple con la ley. Y él dice, con eso yo he cumplido.
Y los discípulos, en este diálogo, reaccionan y se asombran pensando en lo siguiente. Y la respuesta está en el versículo 26. ¿Quién pues podrá ser salvo? Porque para ellos la salvación o el poder económico era señal de ser salvos. Por eso se asombran. Se asombran que este joven se haya acercado corriendo. No nos vislumbra el Señor el corazón de este joven, pero sí nos revela la dureza de su corazón o su amor a las riquezas. Para que el Señor se acercara a él, cuando el Señor se acerca a su vida y le dice, esto es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna, despójate de tus riquezas, va en contra del pensamiento que él tenía, va en contra del mismo pensamiento que los discípulos tenían. Es como cuando uno dice, tiene la carrera corrida. Joven afortunado, rico, que cumple con los mandamientos, que ahora se acerca al maestro. A mí en lo personal, esta pregunta me parece que hace una pregunta un poco jactanciosa de parte del joven. Pienso eso de repente. Porque, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Soy rico, tengo todo el derecho, Dios me ha bendecido. Eso es lo que está diciendo, lo que está pensando. Te conozco porque tu enseñanza y sé que eres bueno, te reconozco. He cumplido con los mandamientos, cumplo con la ley ceremonial, la ley de Moisés. Pero la reacción del Señor es de amor. Entonces Jesús mirándole le amó. Y en el amor del Señor, en el amor profundo del Señor que conoce nuestros corazones, le dice cuál era su tropiezo. No hay ni uno bueno, solamente Dios. Cumples con los mandamientos, cumples con la ley. La palabra nos enseña que ninguno puede cumplir con la ley. Ninguno, ninguno. Y por eso también llama la atención que el Señor no le haya puesto la mirada en Dios inmediatamente, no haya partido en un orden que nosotros conocemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero ahora le menciona aparte solamente los mandamientos. Estar cerca de Él, aquellos que Él podía justificarse. Él podía justificarse diciendo como decimos, no cometes adulterio. No, yo nunca me he metido con ninguna mujer. Estoy casado y no me he metido con ninguna mujer. Pero el Señor en Mateo 5 nos dice algo muy distinto. Tu mirada, tu corazón. Yo nunca he matado a nadie. Mateo 6 nos dice el que llama necio, fatuo a su hermano, ya lo ha matado. Eres un asesino. Y estoy haciendo memoria en este minuto y ya me siento avergonzado. ¿Cuántas veces no hemos matado al hermano, a la hermana? ¿Cuántas veces en nuestras propias familias descargamos nuestra ira, nuestro enojo, nuestras frustraciones? No hurtes. Si total me quedé con el vuelto, total no se dieron ni cuenta. ¿Cuántas veces no ha pasado? ¿Cuántas veces nos vemos en la feria, total me hacen leso una vez, yo también lo hago leso? Nos pasa mucho. Nosotros nos reímos como chilenos en nuestros defectos. Ahí viene un chileno y uno se esconde. No es para sentirse muy orgulloso de repente. Y lo decimos como algo muy divertido. Me traje este souvenir, decimos. Me traje un recuerdo del hotel donde estuve. Total, el hotel me cobra igual lo mismo y yo me lo llevo. Total, no digas falso testimonio. ¿Cuántas veces no hemos participado en jornadas animosas hablando mal de los demás? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos en conversaciones terminan hablando mal de otros?
y nos reímos y le colocamos un poquito más. Total, no está presente, pero igual después nos encontramos y la amamos y nos abrazamos. ¿Cuántas veces ha pasado eso? No digas falso testimonio y mentimos. Total, no está presente, ¿qué daño le va a causar? Y empezamos a lucubrar, a chismear, a hablar mal. No defraudes, no engañes. ¿Cuántas veces hemos engañado y seguimos engañando? Honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos, mis amados hermanos, que son difíciles de cumplir. Deshonrar al padre o a la madre, nosotros pensamos siempre de los padres de una forma idílica. Siempre pensamos o hablamos de los padres como algo muy en la estratosfera, perdonando la expresión. Pero sabemos de los problemas de mis padres, sé los problemas de mi madre, sé las cargas que yo tengo que soportar y soportar de ella, y las desnudo. Y lo desnudo con mis palabras, con mi maltrato, con mi insolencia. Pero este joven insiste en el punto, eso es lo que el Señor enseña. Difícil ya la cosa. Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. El Señor no lo pone en duda. No le dijo, mira, que eres mentiroso, mira, si el otro día hiciste esto. No, no dice nada de eso. El Señor no lo pone ni siquiera en duda. Lo amó. Mirándole, lo amó. Porque sabe que las palabras de este joven eran palabras de hombre, no palabras sinceras. No eran palabras reales. Quizás las olvidó. Quizás ni siquiera se dio cuenta. Es posible, no lo sé. Pero el Señor lo amó. Y porque lo amó, apuntó donde más este hombre estaba flaqueando. Y él consideraba que era algo ya de derecho propio, por lo que los apóstoles dicen. Los apóstoles se sorprenden en el versículo 24, se sorprenden de sus palabras, no porque se sorprendan la sabiduría del Señor Jesucristo, sino cómo el Señor le contesta. Y el Señor les vuelve a insistir en el punto, el apego a las riquezas, a las cosas materiales. Y ellos se asombran aún más, porque ahí sí que no entienden las cosas. ¿Quién pues podrá ser salvo? El Señor los mira, diciendo lo que es imposible, lo que para los hombres es imposible, más para Dios, no, porque todas las cosas, dice aquí, son posibles para Dios. Pedro, que era muy astuto, versículo 28, comenzó a decirles, Pedro era muy hábil, era un hombre muy astuto, digo yo. Y aquí nosotros, Pedro era también ahí, se escudaba en el todos, pudiendo haber dicho yo, sino que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Somos mejor que el joven. Exactamente. Pedro, por un poco de respeto, digamos, no usó la primera persona, pero le dice al Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Peligrosa la frase, porque el Señor fue el que lo llamó, fue el Señor el que lo fue a buscar, fue el Señor el que recorrió el mar de Galilea, fue el Señor el que los trajo. Yo te haré pescador de hombres. La palabra nos dice que dejando Pedro todo, su barca, siguió al Señor. Muchas personas hoy en día colocan el ejemplo de Pedro, que era un hombre que tenía un barco y siguió al Señor como un gran ejemplo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nos está diciendo que este Pedro, que no era un hombre rico, poderoso como este joven, como este hermano, podía acceder a la salvación porque él había dejado todo. Yo no soy como él que de su riqueza, sus posesiones, pero yo he cumplido también con la ley. Jesús, acuérdate. Es irónico este Pedro. No es que Pedro haya dicho, gracias Señor por la enseñanza que hemos recibido. El diálogo es de un hombre muy hábil, muy zorro para hablar, sagaz, muy astuto. Señor, mírame.
Y estos diálogos que vemos aquí son diálogos que se nos presentan día a día, que usted y yo tenemos, que usted y yo hemos vivido, porque pensamos que la salvación es por obras, la salvación es por dejar cosas. No, si hoy día, Señor, mírame porque hoy día vine para acá y llegué más temprano que todos. Señor, mírame porque hice el mejor esfuerzo de mi vida y tú lo estás anotando. Señor, porque hice esto, porque hice esto otro. Gracias, Señor, porque me encontraste. Si no, ¿qué hubiera sido de los demás? No es así, hermanos. No es así, mis amadas hermanas. Es un tiempo de recogimiento. Es el tiempo en el que el Señor ahora le está hablando de la salvación por gracia. Dios es el que hace lo imposible. ¿Y qué es imposible? Transformar el corazón humano. Es Cristo, es Dios, el obrar del Espíritu Santo, el que transforma el corazón del hombre. No es el rito, no es el cumplimiento de la ley, no son las obras, no son las riquezas. Es humillarse frente al Señor, es proclamar la honra del Señor, es arrepentimiento, reconocer, porque el Señor nos da entendimiento para confesar nuestros pecados. Este joven se consideraba bueno, por eso trata al Señor de bueno, porque yo te puedo calificar de bueno. Yo te califico de una determinada manera. Por eso el Señor lo baja, como decimos, lo regula, lo hace, lo centra, diciendo no le llames bueno, sino solamente hay uno que es Dios. Porque él se consideraba bueno. Él era el que cumplía con los mandamientos, se está diciendo ahí. Yo creo que el Señor, por mucho amor hacia ese hombre, a ese varón, no le puso, le dijo, honra a Dios sobre todas las cosas, por amor, por misericordia. Pero el Señor le mostró por él el camino que él tenía que hacer. Y no se trata, hermanos amados, de sacrificios humanos, no son caminatas eternas, no es desprendimiento de las cosas, porque sí, sino que es por causa de Cristo y del Evangelio. Llevar el Evangelio importa, significa persecuciones, significa muchos malos ratos, significa que la iglesia es perseguida, significa un compromiso real, porque cuando viene la prueba, cuando venga el momento de la prueba, o seremos como el rico, o seremos testigos del Señor, testigos fieles del Señor. O cuando se esté hablando en contra del Evangelio, yo me quedo callado y comparto el mal hablar del Evangelio. Comparto las penurias del hombre y no la grandeza del Señor, porque podré perder a mis amigos, podré perder mi prestigio, podré perder mi honra, mi riqueza y cuántas cosas hay. Este pasaje, como decíamos la semana anterior o antes pasada, nos habla de la salvación por gracia, porque es Dios el que hace lo imposible en nuestros corazones. Es el obrar del Espíritu Santo el que nos transforma. Es cierto que hay buenas obras en los creyentes, pero en creyentes transformados sus corazones. Aquí no se trata del esfuerzo humano, de decir caminé 30 kilómetros ida y vuelta y con eso soy salvo. Aquí no se trata como este joven pensaba y los discípulos pensaban, como la gente pensaba y como la gente aún sigue pensando. Por eso vienen las indulgencias. En la Reforma uno compraba la indulgencia. La indulgencia es el perdón por los pecados. Tú ibas y confesabas tu pecado ante el sacerdote y el sacerdote te recibía en caja paga. Por eso hay gente que celebra hoy en día cultos y misas después de muertos.
habiendo dejado grandes fortunas, porque su corazón no es el de Dios, sino que es el entendimiento humano. Mis amados hermanos, el Señor nos está mostrando a estos discípulos ahora una nueva perspectiva en razón de su partida, de lo que iba a ocurrir, del anuncio de su muerte. El Señor está anunciando su muerte, está anunciando los tiempos de persecución, está anunciando los tiempos difíciles y complejos que ellos tendrán que vivir. Y eso es lo que se refiere en el siglo venidero, la vida eterna. No son los sacrificios porque sí. Yo no me puedo presentar frente al Señor si no me he arrepentido de corazón, si no he presentado mi vida frente al Señor, si no me he arrepentido de mis pecados, sino que es necesario que también ahora en este tiempo nosotros nos preparemos para la persecución, para el siglo venidero, en la vida eterna. Hay un premio para nosotros, hay un hogar en los cielos, que es el cielo, que es la casa donde el Señor invita a sus hijos, esa casa donde el alma nuestra será llevada por los ángeles. El versículo 31, este pasaje concluye diciendo, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Qué significa esta frase? Significa que vendrán otros que serán salvos. Sí, está hablando de nosotros, mis amados hermanos, de la iglesia. Está hablando de usted, de mí. Los primeros, los judíos, el pueblo de Israel, serán postreros. Y los postreros, aquellos que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que están muertos en delitos y pecados, y que por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por la obra misericordiosa de Dios, somos llamados a la vida eterna. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haremos para ser salvos? La respuesta es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu hogar. Promesa hay promesa ahí, y hay una promesa verdadera, hay una promesa que habla en nuestros corazones. El Señor prepara a sus discípulos, prepara a sus hijos y nos corrige diciéndonos, no es lo que tú tengas, no es lo que tú hagas. ¿Y saben cuál es la implicancia de esto? Que en la iglesia somos todos iguales. En la iglesia cumplimos roles distintos, funciones distintas. Usted cumple funciones distintas, yo cumplo funciones distintas para la honra y la gloria de Dios. Pero eso no significa que uno sea mejor que el otro. Es que yo llegué al Evangelio el año 1980 y usted llegó hace un mes al Evangelio. Quiero decirle algo, eso no tiene ninguna importancia para el Señor. La vida, y con esto vamos a concluir, es como un tren, pero es una pura vía de ida. Hay muchas paradas en esta vida, pero hay una sola en la cual el Señor nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo no puedo volver en este tren atrás a las estaciones que pasé. No puedo volver atrás. No puedo desandar lo pasado, no me puedo devolver en el tiempo. Pienso en Nicodemo, cuando le dice al Señor, tendré que nacer de nuevo, debo volver al vientre de mi madre. No, es ahora cuando el Señor está hablando en nuestras vidas. Es ahora que el Señor está llenándonos de su confianza, de su amor. Cuando haya persecuciones en el siglo venidero, cuando vengan persecuciones, Él estará con nosotros. Por eso no debe mirar las cosas con aflicción. No nos desesperamos, vivimos con esperanza.
Trabajamos porque es un regalo de Dios. Trabajamos y servimos porque es un regalo de Dios para la honra y la gloria de Él. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué tenemos familia? ¿Por qué nos casamos? Porque es para la honra y la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Aquí el Señor quitó toda esa espesura que había en los discípulos. A Pedro le tiene que haber quedado muy claro. Pedro recordaba seguramente este pasaje con mucha intensidad. Yo veo mucha intensidad en la lectura de ese pasaje, porque siempre nos equivocamos. Este hombre es rico, Dios lo ha bendecido. Pero también hay bendición en la pobreza. ¿Quién dijo que en la pobreza no había bendición? Hay muchas, hay dificultades. Pero yo no estoy diciendo que el Señor no nos bendiga. Yo digo, no nos aferremos a la riqueza. No nos aferremos a nosotros mismos. No nos aferremos a nuestros propios triunfos. Son bendiciones que el Señor nos da. Y el Señor nos va corrigiendo. El Señor sabe sus propósitos. Él es soberano. Yo no puedo decirle por qué, Señor, haces esto otro. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando nació, yo no recuerdo haberlos conocido a ninguno de ustedes, perdón que les diga, cuando era niño. Lo mismo ustedes. En un día llegaron a nuestra vida, llegamos a la vida del otro. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos reunió? El Señor. Yo me siento gozoso cuando doy el testimonio con mi esposa que nos conocimos de niño, pero es una excepción esa. Yo sé que algún día voy a partir, mi esposa va a quedar solita o yo voy a quedar solo, no lo sé. No estoy diciendo voy a quedar solo, no. Digo, gracias Señor por lo que me has dado. Gracias Señor por mi familia. Gracias Señor por lo que me has dado. Pero es para ti, Señor. Enséñame a cuidarlo. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, en este tren que el Señor nos ha subido, voy a terminar con esto un mero ejemplo, ¿no es cierto? En este tren de la vida nos hemos ido conociendo. Quizá en un momento dado alguien se tendrá que bajar, ¿no es cierto? Algunos partirán, no lo sé, pero lo que sí sé que es el momento intenso de hoy día, único de hoy día, en que el Señor habla a nuestras vidas y nos dice, mírenme a mí, miremos al Señor. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias Señor por su palabra, gracias Señor por la enseñanza que usted nos ha dado, Señor. La salvación por gracia, Señor, por su amor. Salvación que no merecíamos, Señor, ni teníamos derecho, Señor. Ni por obras, ni por sangre, Señor, ni por nada que nosotros pudiéramos haber hecho, Señor. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero usted, Señor, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y nos ama, y nos mira con amor. Nos mira con misericordia. No es la sorpresa de estos hombres, Señor, la que nos está hablando, sino su amor y misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, que la salvación, por muchas cosas que hagamos, es imposible para nosotros, pero no para usted, Señor. Gracias, Señor amado, por la palabra recibida, por la palabra que nos ha permitido leer, escuchar y guardar. Gracias, Señor bueno, porque todas las cosas son posibles para usted, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.